Hola, estimables estudiantes del curso de Contabilidad de Costos. En este video vamos a ver los siguientes temas mediante ejemplos prácticos. Sería ver los correspondientes a métodos de evaluación de inventarios, el PEPS y el promedio ponderado. Los asientos contables que se generan a partir de los registros que vamos a ver o transacciones, la mayorización de las cuentas y luego el pase al estado del costo de la mercadería vendida. El ejemplo que vamos a utilizar es el siguiente. La compañía Coltex Limitada suministra la siguiente información correspondiente al mes de abril, relativa a las cantidades y precios de adquisición del material. A. Base para la fabricación de uno de sus productos. Se requiere determinar el total de costos que se van a contabilizar y la cantidad de material trasladado a productos en procesos utilizando el método de valoración de inventarios PEPS y promedio ponderado. Aquí se logra apreciar la tabla donde se indica, ¿verdad?, el material A, que es el que vamos a utilizar como ejemplo, la cantidad en unidades y el valor de adquisición por unidad. Bueno, tenemos que el saldo disponible el 1 de abril eran 235 unidades con un valor unitario de 1.50. Compras se dieron el 2 de abril 300 unidades a 1.80. El 8 de abril 250 unidades a 2.2 unitario. El 19 de abril 415 unidades a 2.11 cada unidad y el 25 de abril 350 unidades se adquirieron a 2.28 de costo unitario. También se detallan el número o las entregas que se hicieron a lo largo del mes, las entregas a producción a través de requisición de materiales, ¿verdad? Entonces, y salida de materiales se determinaron el 3 de abril 480 unidades, el 6 de abril 45 unidades, el 10 de abril 98 unidades, el 18 de abril 140 unidades, el 21 de abril 410 unidades y el 28 de abril 370 unidades. Ahora vamos a hacer nuestra tabla con que nos va a servir de insumo, ¿verdad?, para ir trasladando o controlando los costos, ¿verdad? Entonces podemos indicar, ¿verdad?, en la primera columna la fecha, en la segunda columna la recepción de unidades, en la tercera columna la emisión de unidades o la salida de unidades, en la cuarta sería el saldo de las unidades, ya después viene el costo unitario, seguido de el costo total de las unidades recibidas, el costo total de las unidades que salieron y por ende el saldo a nivel de costos. Y a partir de ahí empezamos a completar nuestra información, ¿verdad? Entonces teníamos que el 1 de abril se tenía un saldo de 235 unidades a un costo unitario de 1.5. Por lo tanto nos dará un saldo que sería la multiplicación, ¿verdad?, de 235 por 1.5 equivale a el saldo de 352.50 unidades monetarias. Luego continuamos, ¿verdad?, con la información que nos da, que fue que el día 2 de abril se adquieren 300 unidades a un costo unitario de 1.8 cada unidad, ¿verdad? Y por ende, entonces, ubicamos las unidades para actualizar el saldo de unidades, que sería saldo anterior más la recepción de unidades menos la recepción de unidades sería el saldo actualizado. Entonces son las 235 más las 300 igual 535 unidades. Al costo unitario 1.8 sería un costo que se recibió, un costo de las entradas igual a 540, que es la multiplicación de las 300 por el costo unitario. Es igual a los 540. Y igualmente en la última columna, que es el saldo del costo, sería
la sumatoria o la operación aritmética del saldo anterior, 352.50, más el costo recibido menos el costo emitido, las salidas, ¿verdad? Sería igual a el saldo de 892.50. Ahora con relación al día 3, este día hay una salida de 480 unidades. Aquí empezamos a tener que discriminar cuáles fueron las que entraron primeras o el costo que entraron primero, cuál saldo hay y poder ir contabilizando línea por línea. Entonces, teníamos que inicialmente habían 235 unidades, ¿verdad? A un costo de 1.5. Por lo tanto, como nos están pidiendo 480, eso es mayor al saldo inicial o a la primera entrada en este caso, ¿verdad? Entonces tiene que ser nuestra primera salida. Entonces el saldo de las primeras entradas, que sería el saldo inicial, es la que ubicamos, ¿verdad? 235. Esto nos va a restar nuestro saldo en unidades, ¿verdad? Por eso es las 535 menos las 235 nos da un saldo de 300 unidades. Esta salida la vamos a registrar a 1.5 unidades monetarias cada unidad, lo que equivale a un costo total de esa salida de 352.52. Nos sumaría un saldo o le restaría el saldo que traemos en monto de quedando un saldo de 540 unidades monetarias. ¿Qué pasa? Luego, el mismo 3 tenemos que hacer la segunda línea, que sería el restante de unidades, ¿verdad? La diferencia de las 480, que fue el requerimiento de materiales, menos las 235 que ya registramos. Eso nos daría un total de unidades de 245 a un costo unitario, y ahora sí, de la segunda compra, 1.8. Quedaría un costo monetario de 441, perdón, 441. Al final, a nivel del inventario, nos quedaría un valor de 99, que es 540 menos los 441, da 99 en inventario. Y nos queda un saldo en unidades de 55 unidades. ¿A qué valor? A el 1.8, ¿verdad? Que son las 535 menos las 240, perdón, las 300 que se adquirieron, ¿verdad? Ya habíamos agotado las primeras existencias y le dimos salidas a 245, quedando únicamente 55 en existencias. Que al final, el día 6, también hay otra salida por 45 unidades. Entonces sería una resta, ¿verdad? En cuanto a unidades, quedando el saldo de 10. Estas igual las valoramos al 1.8, que nos daría una salida del inventario por 81 unidades monetarias, quedando un saldo de 18 en inventario. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el 8 de abril hay una entrada de unidades por 250 a un valor unitario de 2.2. A nivel unitario nos quedaría un saldo de 260 unidades, que es la sumatoria del saldo anterior más las compras. Y a nivel de monto del inventario sería primero hacer la multiplicación, ¿verdad? De las 250 unidades por los 2.2 de costo unitario, daría un costo recibido de 550. Para sumárselo a los 18 que teníamos anteriormente, nos daría un costo de 568 unidades monetarias. Y luego viene el registro del 10 de abril, que serían, primero hay que agotar las 10 unidades. Eran 98 unidades que se requirieron o materiales que se requirieron, donde tenemos que primero agotar las 10 unidades que nos quedaban, ¿verdad? De la segunda compra a 1.8. Por lo tanto, seguimos la salida de 10 unidades al 1.8 para un total de salida de 18. Nos quedará inventario 550. Y posiblemente la diferencia, ¿verdad? De las 98 menos las 10 salen las 88 unidades, quedando 162 en inventario.
Estas las valoramos la salida al 2.2, ¿verdad? Que sería la multiplicación y el resultado sería igual a 193.60, quedando un inventario de 356.40. Y así, con el resto de entradas y salidas, nos quedaría un saldo en unidades de 7 unidades valoradas a 2.8, que bueno, podemos ver que es igual al valor de la última compra. Entonces, como se agotan casi que todas las unidades en existencia, podemos decir que las 7 unidades que quedan tienen que ser al valor de la última compra. Y entonces el inventario queda valorado en 15.96 unidades monetarias, que sería equivalente a la multiplicación de 7 unidades por 2.28. Ahora utilizando el mismo ejercicio, pero para hacer un registro mediante el método de evaluación de inventarios con el promedio ponderado. Aquí nos va a servir la misma información, ¿verdad? La misma tabla, solamente que le vamos a incorporar una columna que se llame costo promedio ponderado o costo promedio, ¿verdad? Que aquí es donde vamos a ir haciendo nuestros ajustes al costo con el que vamos a ir registrando las salidas. Y eso es a partir de cada compra es que se hace un ajuste en el costo promedio ponderado. Y empezamos. Aquí, pues, básicamente tenemos que saber que tenemos las existencias y que cada salida se tiene que registrar al costo promedio. Por eso es que lo que cambia en este sentido no es que tenemos que ir viendo a ver cuáles unidades ya salieron y quedaron ahí, sino más que todo ir actualizando nuestro costo promedio para hacer ese registro cada vez que hay una salida. Entonces la parte inicial, ¿verdad? Es exactamente igual, ¿verdad? El 1 de abril lo que se tienen son el saldo de unidades, las 235 de inventario al 1.50. En este caso el costo promedio es el mismo y por ende el saldo del costo sería 352.50. Ahora bien, el día 2 se adquieren 300 unidades para un saldo, ¿verdad? Funciona exactamente igual. Saldo anterior más las entradas de unidades menos las salidas nos da el saldo en unidades, en este caso 235 más las 300 unidades compradas es igual a 535. Se compraron a 1.80. Esto nos va a dar un costo promedio de 1.67. ¿De dónde se obtiene este dato? Esto corresponde al saldo, ¿verdad? Al saldo en costo dividido al saldo en unidades. Y bueno, aquí se me olvidaba decirles, igual el saldo del costo es el saldo anterior más la entrada menos las salidas es igual al costo en monto, ¿verdad? Y este valor, si las entradas se siguen registrando por el costo unitario, ¿verdad? Entonces en este caso es este por este. Entonces las 300 por el 1.80 me da los 540. Actualizo el valor del inventario, 892.50, y lo divido entre las 535 unidades que mantengo de saldo. Eso me va a dar el costo promedio ponderado de este 1.67. Ahora, ¿cómo funcionan las salidas? El día 3 hay una salida. Recordemos que la salida era por un total de unidades de 480. Entonces, sí podemos cumplir con el requerimiento, ¿verdad? No necesitamos hacer una compra previa, sino que tenemos el saldo suficiente, ya que tenemos un saldo de 535 unidades. Con esa salida quedarían todavía 55 unidades. ¿A qué costo lo vamos a registrar la salida? Al costo promedio, ¿verdad? Que es 1.67, que lo traemos de acá, ¿verdad? Dándonos una salida de 800.75 y el inventario quedaría valorado a esa fecha en 91.75, ¿verdad? Que el saldo anterior más las entradas que son 0, ¿verdad? Menos 800.75 quedaría 91.75. Este monto es igual o debería ser igual
a las unidades en existencia, ¿verdad? En este caso 55 unidades por el costo promedio ponderado, nos tiene que dar exactamente este valor, ¿verdad? Luego, también siguiendo con las transacciones que se dieron el día 6, se dan otra salida por 45 unidades que todavía nos alcanza con las unidades que tenemos en existencia, ¿verdad? Entonces nos quedarían de las 55, salen 45, nos quedan 10. ¿A qué costo? Al mismo, porque no hay que actualizarlo hasta el momento en que haya una compra. Entonces lo valoramos al mismo costo promedio ponderado de 1.67, que nos daría el equivalente a 75.07 de salida y por ende un saldo de inventario a esa fecha de 16.68, que tiene que ser igual, ¿verdad? Como lo decía, de hacer la multiplicación de las unidades en existencias por el costo promedio ponderado es igual a el valor de inventario en existencia. Ahora bien, viene el día 8 que hay una compra, ¿no? de unidades, 250 unidades, quedando en existencias en unidades un total de 260, ¿verdad? Que son las 10 que traemos de inventario, más las nuevas compras, 250 más 10, 260. ¿A qué costo se adquirieron? A 220. Entonces, igualmente, actualizamos el valor del inventario, que serían las 550, que sería, este sería igual a la multiplicación de las 250 por el costo unitario de 220. Eso nos da las 550 que vamos a sumárselo al inventario, que sería ahora 16.68 inventario inicial o anterior, perdón, más las 550 nos daría un total de inventario de 566.68. Ahora, con este dato lo dividimos entre las 260 unidades que tenemos de saldo. Eso nos daría el costo promedio de 2.18. Y a partir de este nuevo costo promedio ponderado es que vamos a ir contabilizando las siguientes salidas, ¿verdad? Como la del 10 de abril, que fueron 98 unidades, quedando saldo de 162 unidades. Estas las contabilizamos a 2.18, que viene del promedio ponderado actualizado con relación a la última compra. Nos da una salida de inventario de 213.59, quedando en existencias, o perdón, quedando valorizado ese inventario en 353.09. Luego el 18 de abril, 140 unidades salieron de el inventario, quedando 22 en existencias. Estas 140 se van a registrar como salidas al 2.18, que es el costo promedio ponderado que vamos, que sigue todavía, ya que no han habido compras. Por lo tanto, equivale a un costo, a una salida en costo de 305.14, dándonos un saldo o el valor del inventario de 47.95. Ahora ya el 19 se hace una nueva compra, por lo tanto tenemos que ir registrando, actualizando nuestro inventario en unidades y en monto para poder hacer la división del inventario en monto entre la cantidad de unidades de inventario para actualizar nuestro promedio ponderado. La compra se hizo a 211 cada unidad. Bueno, a la hora de hacer el ejercicio, pues el costo promedio ponderado nos da exactamente igual. Y por ende las salidas van a ser ahora, a partir de esta nueva compra, pues al 2.11. Y bueno, el día 21 de abril salen 410 unidades, quedando 27. Estas se valoran a 2.11, registrándose una salida de 866.54, quedando 57.07 en el valor del inventario. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último día que hubieron transacciones, que fue el 28 de abril, donde a partir de la última salida quedan 7 unidades con un costo promedio ponderado de 2.27, quedándonos en inventario un total de 15.87. Este monto tiene que ser igual
a la multiplicación de del costo promedio ponderado por las unidades en existencia. Entonces así podemos visualizar cómo se hace el control y el traslado de costos a los productos en proceso con los diferentes métodos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Ahora, para darle continuidad a los temas que también hemos ido tocando a lo largo del curso, vamos a hacer los registros contables. En primera instancia vamos a ver el registro contable de las transacciones de compra y de traslado al inventario en productos en procesos. Primero mediante un inventario periódico, ¿verdad? Y utilizando el método de valoración de inventarios PEPS. Entonces, recordemos que el inventario periódico es el que tenemos que hacer obligatoriamente un conteo físico para poder actualizar nuestro inventario en unidades y posteriormente asignarle el valor según el método que tengamos o que estemos utilizando. En este caso vamos a utilizar PEPS. ¿Cómo eran los registros del inventario periódico? ¿Verdad? Entonces, cada vez que compramos, registramos contracompras. Básicamente, esas son las transacciones que nos van a afectar, ¿verdad? Entonces, como lo ven en la tabla, aquí nada más registramos las compras, por lo menos esa es la información que tenemos. Entonces, básicamente es registrar la compra del 2 de abril contra cuentas por pagar o bancos. No nos da mayor información del enunciado, por lo tanto, podemos ambas. Simplemente nos interesa que se registraron 540 en compras. El 8 también se registraron 550 unidades monetarias en la cuenta de compras. El 19, 875.65 en compras. Y el 25, 798 unidades monetarias. Y por último, tenemos que hacer un ajuste, ¿verdad? Un ajuste en el inventario de materiales. Esto es producto del conteo físico, ¿verdad? Entonces, si no hacemos el conteo físico, no vamos a poder hacer este ajuste, ¿verdad? Entonces, no podemos actualizar nuestro saldo en inventarios. Entonces, ¿cómo hacemos el ajuste? Una vez que contamos la cantidad de unidades, pues tenemos que darles el valor según el método que utilizamos, ¿verdad? Entonces, en este caso era el PEPS y como habíamos visto en las fórmulas anteriores, nos habían quedado inventario 7 unidades y en el caso de PEPS, el costo que había quedado por unidad era de 2.28. Esto nos daría un inventario final de 7 por 2.28 igual a 15.96. Y hacemos la resta, sería inventario inicial menos inventario final, nos daría el monto del ajuste, 336.54. ¿Y cómo lo hacemos? Contra inventario productos en proceso menos o al debe, ese sería el inventario en productos en proceso, y al haber el inventario material, o sea, rebajamos el inventario materiales en 336.54. Y este sería lo que se trasladó al final a inventario en productos en proceso, o sea, lo que quedaría como inventario inicial en productos en proceso para el siguiente periodo. Y, y esto lo podemos reflejar a través de cuentas T, ¿verdad? Que sería la mayorización de las cuentas que estamos utilizando. Entonces tenemos inventario de materiales, tenemos un inventario inicial de 352.50 menos el ajuste, ¿verdad? 336.54 el día 30 de abril nos daría un inventario final, un saldo de 15.96 que nos coincide con la información que tenemos en nuestra tabla de control, ¿verdad? De entradas y salidas. También tenemos la cuenta de compras, ¿verdad? Que esta es una cuenta de resultados donde tenemos todas las compras registradas al debe, ¿verdad? No teníamos saldo inicial, ¿verdad? Pero no lo conocemos, entonces partimos de que el total de compras fue de 2.763.65. Y también tenemos el inventario en productos en proceso, que sería, ¿verdad? El ajuste que se hizo por 336.54 el día 30. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, los registros contables, a través de un inventario perpetuo y mediante el método de promedio ponderado.
Y aquí sí hay que ir registrando cada compra contra la cuenta de materiales. Y igualmente tenemos que ir dando de baja la cuenta de inventario de materiales contra la de inventario en productos en proceso. Esto, por lo tanto, hay una mayor cantidad de registros y bueno, como ya lo hemos dicho, el inventario perpetuo es el que tiene más beneficios, ¿verdad? O más aspectos a favor, ya que nos permite tener un saldo actualizado. Igualmente, no se exime de que periódicamente se hagan conteos físicos como medio de control, ¿verdad? Para validar que las unidades en existencia son igualmente o coinciden con lo que tenemos en nuestros registros. Eh, Ahora vamos a ver, digamos, que el día 2, ¿verdad? Se hizo una compra, por lo tanto se registra contra la cuenta de inventario de materiales y bueno, contra la cuenta de cuentas por pagar o bancos. El día 3 hay salida de materiales hacia productos en proceso, por lo tanto, tenemos que dar de baja la cuenta de materiales, ¿verdad? Un crédito por 800.75, que eso sale de nuestra tabla de auxiliar, ¿verdad? De control. Eh, Eso lo vamos a ir a cargar a la cuenta de inventario en producto en proceso. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con todas las transacciones que se dieron, ¿verdad? Que aquí básicamente eran compras o traslado de materiales al proceso de producción, ¿verdad? Entonces, por lo menos esa es la información con la que contamos. Entonces, básicamente son esos dos asientos. Cuando es una compra, es inventario de materiales al debe contra bancos o cuentas por pagar al haber. Y cuando es una salida de materiales hacia el proceso de producción, inventario de productos en proceso al debe contra inventario de materiales al haber. Y esto lo vamos a ver ya sus saldos o el efecto en los saldos una vez que hagamos la mayorización. Y como lo podemos ver, tenemos la cuenta de inventario de materiales, aquí tenemos el inventario inicial, todos los movimientos al debe y todos los movimientos al haber, donde nos quedaría igual el saldo que tenemos en nuestra hoja de control de 15.87 unidades monetarias, ¿verdad? Utilizando el método de promedio ponderado, ¿verdad? Y también tenemos un inventario de productos en proceso por 3100.28, que es todos los materiales que se fueron trasladando día a día o cada vez que se solicitaban materiales al proceso de producción. Ya por último, tenemos nuestro estado del costo de la mercadería vendida, donde hicimos bajo los dos métodos, ¿verdad? El inventario bajo la evaluación PEPS y con el método del promedio ponderado. Entonces, partimos de los materiales directos, ¿verdad? Que es la única información que manejamos. Teníamos un inventario inicial de 352.50 unidades. En ambos casos tenemos el mismo monto. Y las compras tienen que ser por el mismo monto, ¿verdad? Ya que ambos métodos en cuanto a las compras se registran por el valor que se adquirió unitario, ¿verdad? Entonces, en este caso no debe de cambiar. Son los 2.763.65. Y el inventario final es el que cambia, ¿verdad? Aquí, dependiendo del método, pues cambia eh, el valor del inventario final, que en el método PEPS fue de 500, perdón, de 15.96 y en el promedio ponderado fue de 15.87. Para para un total de materiales disponibles se tenían de 3100.19 mediante el método PEPS y mediante el método de promedio ponderado de 3100.28. Que al final, como no tenemos más información, sería el costo de nuestra mercadería vendida, asumiendo de que todo esto pasaría a ser parte de los procesos de producción, ¿verdad? Y de ventas. Entonces sería al final, por un lado, 3100.19 y mediante el PEPS y mediante promedio ponderado 3100.28.